Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a leer un poema y una nota biográfica de Friedrich Schiller. Este gran poeta alemán nació en Marbach am Neckar el 10 de noviembre de 1759 y murió en Weimar el 9 de mayo de 1805, con 45 años. Poeta, dramaturgo, filósofo, historiador y editor alemán. Es considerado junto a Goethe el dramaturgo más importante de Alemania, así como una de las figuras centrales del clasicismo de Weimar. Muchas de sus obras de teatro pertenecen al repertorio habitual del teatro alemán. Ya fueron públicas famosas en vida del autor. Sus baladas se cuentan entre los poemas más famosos y partes de la Oda a la Alegría fueron incorporadas por Ludwig van Beethoven en su 9ª sinfonía, en el movimiento coral, en la parte coral de esa impresionante sinfonía de Beethoven. Friedrich Schiller era hijo del oficial Johann Caspar Schiller y de Elisabeth Dorothea Schiller, originaria de Kotwitz. Debido a que el padre obtuvo una plaza de oficial de reclutamiento, la familia se asentó en 1763 en Lorch, cerca de Marbach. Y poco después del nacimiento de su hermana Louise, se trasladaron a Ludwigsburg. En ese año comenzó la escuela allí. Por orden del duque de Württemberg y contra la voluntad de su padre, ingresó en 1773 a la Academia Militar, llamada Hohe Karlsschule, ubicada en el Palacio Solitude, cerca de Stuttgart, donde comenzó a estudiar nuestro poeta Schiller Derecho. En dicha institución los alumnos eran tratados con la disciplina y el rigor militar. Por supuesto tenían que hacer muchísimos ejercicios militares, pero Schiller se las ingeniaba para conseguir siempre rapé, convidarlo a sus compañeros en secreto y leer textos prohibidos con sus camaradas. Luego cambió de carrera Schiller y empezó a estudiar medicina. Ya leía extensamente los poetas del Sturm und Drang, el movimiento Tormenta e Ímpetu, movimiento literario de la segunda mitad del siglo XVIII, que abogaba por la libertad de expresión, la subjetividad individual y los extremos de la emoción en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo de la Ilustración. Se salía de la Ilustración y se entraba en el romanticismo. Ese mismo año compuso ya el estudiante de Nassau, no conservado, un drama. Leía muchísimo Plutarco, Shakespeare, Voltaire, Rousseau, Kant, Goethe. Comienza a trabajar en Die Räuber, los ladrones o los bandidos. Este drama se representó en el Teatro Nacional de Mannheim. Gran aceptación entre el público. Schiller fue a la representación de su obra, lógicamente, a pesar de la prohibición del duque de Württemberg. Y como consecuencia el duque de Württemberg lo encerró 14 días en el calabozo por haber ido a presenciar su propia obra de teatro. Bueno, pues luego de
de la licenciatura de medicina, no le fue permitido ejercer la medicina a enfermos no militares. Allí en Stuttgart, donde estaba. En la madrugada del 22 al 23 de septiembre de 1782, Schiller, cansado de ese rigor, de ese orden militar, huyó de Stuttgart, junto con su amigo Andreas Streicher. Comienza a escribir el drama Fiesco. Lo vemos en viajes en Frankfurt del Meno, en Turingia, Bauerbach, Ogersheim. Continúa sus trabajos de poesía y de dramaturgia. Comienza el Don Carlos en 1784, se estrena su drama Fiesco. El intendente del teatro, Heribert von Dalberg, no renovó el contrato de Schiller y este acabó endeudándose por la puesta en escena, etc., tanto que casi acaba en el calabozo. Comienza a cartearse con Christian Gottfried Körner. Amistades, el duque Carlos Augusto le concede el título de consejero de Weimar. 1785 viaja a Leipzig. Ese verano de 1785 escribe la Oda a la Alegría, que comentamos que la utilizó Beethoven en su 9ª sinfonía. Conoce en una taberna actualmente llamada Schillergarten, Jardín de Schiller, en la aldea de Bleswitz, a orillas del río Elba. Conoce a la hija del tabernero, Justine Segedin, que más tarde inmortalizará como Gustel en 1797 en su obra El campamento de Wallenstein. Se conocen Goethe y Schiller en 1788, comienzan a cartearse. Cátedra consigue en 1789 la cátedra en Jena, pero sin sueldo. Historias tremendas que pasan y no son pequeñas, porque modifican todo el estado de vida de nuestro autor. Allí enseñó historia a pesar de ser catedrático de filosofía. El 22 de febrero de 1790 se casa con Charlotte von Langfeld. En 1791 enferma. Ya empieza el ataque de la tuberculosis. En diciembre de ese año, el 91, le ofrecen a Schiller una pensión anual de 1000 táleros, que le fueron pagados durante 5 años para aliviar sus problemas económicos durante la enfermedad. Esto lo obtiene de sus amistades y su relación con la nobleza, evidentemente, Federico Christian II de Augustenburg. En 1792 fue nombrado ciudadano honorario de la República Francesa. Estuvo a favor de la Revolución Francesa, que era en esos años, 1789, aunque cuando guillotinaron al rey de Francia, condenó este hecho y previó que vendría una sangría y una tiranía, evidentemente. El 14 de septiembre de 1794 nació su primer hijo, Carl Friedrich Ludwig Schiller. Consigue que Goethe colaborara en su revista Die Ohren.
pasa 2 semanas conviviendo con él, planeando la revista. En 1795 sale el primer número de la revista mensual. En ella colaboran todos los autores más famosos de Alemania, como Herder, Fichte, Schlegel, Humboldt, Voss y Hölderlin. Lo vemos en 1802 con el duque Carlos Augusto de Sajonia lo nombra noble con la partícula von antes de su apellido. El 25 de julio de 1804 nace su hija Emilie, enferma gravemente en 1805 y muere el 9 de mayo en Weimar de una pulmonía agravada por su tuberculosis. Vamos a leer de Friedrich Schiller la Oda a la Alegría, este poema que fue incluido en la 9ª Sinfonía de Beethoven. Oda a la Alegría de Friedrich Schiller dice así: Oh amigos, dejemos esos tonos, entonemos cantos más agradables y llenos de alegría. Alegría, hermoso destello de los dioses, hija del Elíseo. Ebrios de entusiasmo entramos, diosa celestial, en tu santuario. Tu hechizo une de nuevo lo que la acerba costumbre había separado. Todos los hombres vuelven a ser hermanos allí donde tu suave ala se posa. Aquel que a la suerte ha concedido una amistad verdadera, quien haya conquistado a una hermosa mujer, y una su júbilo al nuestro, aun aquel que pueda llamar suya siquiera a un alma sobre la tierra. Mas quien ni siquiera esto haya logrado, que se aleje llorando de esta hermandad. Todos beben de alegría en el seno de la naturaleza, los buenos, los malos, siguen su camino de rosas. Nos dio besos y vino, y un amigo fiel hasta la muerte. Voluptuosidad le fue concedida al gusano, y al querubín la contemplación de Dios. Gozosos como vuelan sus soles a través del formidable espacio celeste, corred así, hermanos, por vuestro camino, alegres como el héroe hacia la victoria. Abrazaos, millones de criaturas, que un beso una al mundo entero. Hermanos, sobre la bóveda estrellada debe habitar un Padre amoroso. ¿Os postráis, millones de criaturas? ¿No presientes, oh mundo, a tu Creador? Búscalo más arriba de la bóveda celeste, sobre las estrellas ha de habitar. Gracias, Friedrich Schiller, por tu poesía y por tu revolucionaria labor en ese momento tan tremendo de la historia y la cultura en Europa. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestra jornada, nuestro mundo y el mundo de todos. Gracias por ver este programa.